El 11 de octubre de 2001, la familia Soares al completo, padre, madre y sus 2 hijos, desapareció en algún punto de la concurrida autovía Presidente Dutra, en Brasil, mientras viajaban para cumplir una promesa de fe. Durante 15 largos años su caso fue un abismo de silencio, un expediente archivado bajo la etiqueta de sin resolver, que destrozó a sus seres queridos y dejó una cicatriz imborrable en su comunidad. Su historia se convirtió en un susurro, una leyenda trágica local sobre una familia que simplemente se desvaneció. Hasta que un descubrimiento totalmente inesperado, lo cambió todo para siempre. Un simple dibujo infantil, encontrado por casualidad dentro de un neumático abandonado, se convirtió en la clave que desvelaría una red de mentiras, codicia y una crueldad inimaginable, demostrando que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La pregunta que atormentó a todos durante más de una década fue siempre la misma. ¿Cómo es posible que una familia entera, 4 personas, se desvaneciera sin dejar rastro en una de las carreteras más transitadas del país? ¿Cómo un coche, un padre, una madre y 2 niños pueden desaparecer del mapa en una era que se asomaba a la modernidad? Y más inquietante aún, ¿cómo pudo la verdad permanecer oculta tanto tiempo tan cerca de todos, guardada en el interior de un trozo de caucho olvidado en un desguace? Antes de revelarte cómo ese cuaderno, rescatado de la oscuridad de un neumático, destapó una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas de su propia comunidad. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero hay que conocer a los Soares. João, de 45 años, era un hombre forjado por la tierra. Sus manos, cubiertas de callos, eran el testimonio de una vida de trabajo duro en el campo. Su fe era tan sólida como la tierra que labraba, y su mayor aspiración era ver a sus hijos obtener la educación que él nunca tuvo, lejos del polvo y la incertidumbre de las cosechas. Helena, su esposa de 42 años, era el corazón de la familia. Con una generosidad que desbordaba, administraba la humilde economía del hogar con una habilidad admirable, soñando en silencio con el día en que vería a sus hijos con un título universitario en las manos. Juntos, representaban la sencillez, la dignidad y la decencia de la vida rural brasileña. Junto a ellos viajaban sus 2 hijos, 2 mundos opuestos unidos por el mismo techo. Lucas, con 16 años, estaba en esa encrucijada entre la adolescencia y la vida adulta. Le apasionaba la mecánica y sus sueños volaban mucho más allá de los límites de la granja familiar, lo que a menudo provocaba roces con su padre, un hombre apegado a las tradiciones. Sin embargo, su lealtad a la familia era inquebrantable. Y luego estaba Clara, de solo 7 años. Ella era la luz, el centro emocional de todo, una niña dulce e imaginativa, que no iba a ninguna parte sin su cuaderno y sus lápices de colores. Su mundo era un lienzo en blanco donde plasmaba la felicidad de su inocencia, sin saber que uno de sus dibujos se convertiría en el único testigo mudo de su terrible destino. Aquel 11 de octubre de 2001, comenzó como cualquier otro día de peregrinación. La familia Soares se embarcó en su viaje anual a Aparecida, un ritual de fe que realizaban cada año para agradecer por la salud y las cosechas. El viejo Chevrolet Opala, cargado de esperanzas y oraciones, se puso en marcha por la mañana. Los últimos momentos de normalidad quedaron grabados en la memoria de quienes los despidieron. Helena, asegurándose de que los bocadillos estuvieran listos para el camino. Lucas, protestando en voz baja por la música religiosa que sonaba en la radio del coche, y la pequeña Clara, ya absorta en su propio universo en el asiento trasero, dando vida a nuevos personajes en su inseparable cuaderno. Era una estampa familiar, ordinaria y conmovedora. La calma absoluta antes de que se desatara la tormenta. El último avistamiento confirmado de la familia Soares tuvo lugar en una gasolinera a unos 150 kilómetros de su destino. Un testigo recordaría más tarde haberlos visto parados junto a su Opala con el capó levantado, una clara señal de problemas mecánicos. La frustración del viaje interrumpido pareció disiparse cuando un hombre se les acercó. Conducía una grúa y les ofreció su ayuda con una sonrisa amable y tranquilizadora. Para una familia como los Soares, cuya vulnerabilidad residía en su confianza innata en la bondad de los demás, aquella oferta fue un alivio. Agradecidos, aceptaron sin dudarlo. Nadie podía imaginar que ese gesto de aparente generosidad
Era en realidad el primer acto de una pesadilla de la que nunca despertarían. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. Mientras tanto, en Aparecida, los familiares que los esperaban comenzaron a sentir la primera punzada de inquietud. La tarde dio paso a la noche, y el Chevrolet Opala no aparecía en el horizonte. Las primeras llamadas a sus teléfonos móviles, una tecnología aún incipiente y poco fiable en las zonas rurales, se perdían en el vacío, sin respuesta. Lo que comenzó como una simple preocupación por un retraso en la carretera, una avería más grave de lo esperado, se transformó lentamente en un miedo frío y paralizante. Cada hora que pasaba sin noticias, era una losa más pesada sobre sus corazones. La cena se quedó sin tocar en la mesa, las conversaciones se apagaron y las miradas se dirigían constantemente hacia la puerta, esperando un sonido de motor que nunca llegó. La noche se cerró sobre ellos, trayendo consigo la certeza de que algo terrible había sucedido. A la mañana siguiente, con el pánico ya instalado en sus rostros, la familia denunció la desaparición. Sin embargo, la investigación policial inicial fue un cúmulo de errores y prejuicios que marcarían el destino del caso durante años. En lugar de explorar la posibilidad de un crimen violento, la primera teoría que manejaron las autoridades fue que Joao y Elena habían decidido huir para escapar de deudas inexistentes. Esta hipótesis, basada en estereotipos sobre las familias rurales y de bajos recursos, fue un insulto para sus seres queridos y un desvío crucial de la verdad. La comunidad, que conocía la integridad y el trabajo duro de los Soares, no podía dar crédito a lo que oía. La policía estaba buscando a fugitivos, no a víctimas, y cada día que se perdía investigando esa pista falsa, era un día más de ventaja para los verdaderos responsables. Una semana después del inicio de la investigación, llegó la primera y única pista tangible en mucho tiempo. El Chevrolet Opala fue encontrado. Estaba abandonado en el aparcamiento de un centro comercial en una ciudad a más de 100 kilómetros de donde fueron vistos por última vez. La esperanza de encontrar algo que arrojara luz sobre el misterio se desvaneció rápidamente al examinarlo. El coche estaba impecable, inquietantemente limpio. No había objetos personales, ni equipaje, ni huellas dactilares, ni el más mínimo signo de forcejeo o violencia. Era como si la familia se hubiera evaporado en el aire, llevándose consigo cualquier rastro de su existencia. Esta limpieza metódica no era obra de una familia que huía, era la firma de alguien que sabía exactamente cómo borrar pruebas, transformando el vehículo de una escena del crimen a un cascarón metálico y silencioso que no contaba ninguna historia. Con el coche como único hallazgo, el caso se enfrió tan rápido como había comenzado. Los años siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa para los que se quedaron atrás. El hermano de Joao, Marcos, se consumió en una búsqueda desesperada que le costó su salud y sus ahorros. Vendió sus propiedades y gastó todo lo que tenían investigadores privados, persiguiendo pistas falsas que lo llevaron a los rincones más remotos de Brasil, cada una terminando en una nueva decepción. La incertidumbre, esa forma de dolor que no permite el luto, desintegró a la familia. Los abuelos de los niños se sumieron en una depresión profunda de la que nunca salieron. En su pequeña comunidad agrícola, la confianza se rompió para siempre. La puerta que antes siempre estaba abierta, ahora se cerraba con llave. La desaparición de los Soares no solo se llevó a 4 personas, se llevó también la inocencia de todo un pueblo. Los 15 años que siguieron fueron una lección brutal sobre el olvido y la indiferencia. Con el caso oficialmente estancado, la historia de los Soares se desvaneció de los titulares, convirtiéndose en una nota a pie de página en las estadísticas de personas desaparecidas. Para el mundo exterior, eran solo 4 nombres más en una lista interminable. Pero para su familia, el tiempo no curó nada, solo profundizó la herida. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta sin respuesta, y cada anochecer, el mismo silencio ensordecedor. La ausencia de los Soares se convirtió en un miembro más de la familia, uno invisible y cruel que se sentaba a la mesa en cada comida, que ocupaba un espacio en cada celebración, y que convertía cada aniversario en un recordatorio de lo que les fue arrebatado. Vivían en un purgatorio emocional, incapaces de llorar a sus muertos porque, oficialmente, no lo estaban. La investigación, si es que se le podía llamar así, se ahogó en un mar de burocracia y apatía.
Los agentes asignados al caso cambiaban constantemente, y cada nuevo detective tenía que empezar desde cero, releyendo un expediente que cada vez se hacía más frío. Las pocas pistas que surgían eran callejones sin salida. Videntes y estafadores se aprovecharon del dolor de la familia ofreciendo falsas esperanzas a cambio de dinero. En una ocasión, un hombre llamó asegurando haber visto a Lucas trabajando en una mina en el norte del país, lo que llevó a Marcos a un viaje de 2000 kilómetros, solo para descubrir que todo era una mentira cruel. La policía apenas investigó estas pistas, considerándolas distracciones. Para ellos el caso Soares ya estaba en el archivo de lo imposible, una mancha en su historial que era mejor no remover. El impacto en la salud mental de la familia fue devastador. La madre de Elena, una mujer que siempre había sido el pilar de su comunidad, se encerró en un mutismo casi total. Pasaba los días sentada en el porche, con la mirada perdida en el camino, como si esperara ver el viejo Opala girar en la esquina en cualquier momento. Los médicos lo llamaron un cuadro de depresión profunda, pero la familia sabía que era algo más. Un corazón que se había roto en 1000 pedazos, y que se negaba a seguir latiendo con normalidad. Los lazos familiares, antes tan fuertes, comenzaron a deshilacharse bajo la presión insoportable del no saber. Las conversaciones se volvían tensas, cargadas de culpas no expresadas, y de una tristeza que lo contaminaba todo. La tragedia no solo se había llevado a 4 de ellos, sino que estaba destruyendo lentamente a los que quedaban. Marcos, el hermano de Joao, se convirtió en la encarnación de una búsqueda que desafiaba la lógica y la razón. Se negó a aceptar que su hermano y su familia simplemente se habían esfumado. Su vida se transformó en una investigación paralela, una obsesión que lo consumió por completo. Creó un mural en su garaje con fotos, mapas y recortes de periódico, conectando hilos de lana que no llevaban a ninguna parte. Entrevistó a camioneros en paradas de descanso, a trabajadores de gasolineras y a cualquiera que pudiera recordar algo de aquel fatídico día. La gente del pueblo empezó a mirarlo con una mezcla de lástima y temor. Lo veían como un hombre atormentado por fantasmas, un recordatorio viviente de la tragedia que todos intentaban, en vano, olvidar. Su matrimonio se desmoronó y perdió el contacto con sus propios hijos, sacrificándolo todo en el altar de una verdad que se le escapaba entre los dedos. En su pequeña comunidad agrícola, la desaparición de los Soares dejó una cicatriz invisible pero permanente. La sensación de seguridad que siempre había caracterizado al lugar se hizo añicos. La confianza entre vecinos, antes un pilar fundamental de su modo de vida, se vio reemplazada por una sutil desconfianza. Las puertas, que solían permanecer abiertas durante el día, ahora se cerraban con llave. Los niños ya no jugaban en la calle hasta el anochecer. La historia de la familia se convirtió en una leyenda local, un cuento de terror contado en susurros para advertir sobre los peligros del mundo exterior. La bondad inherente en la que los Soares habían confiado ciegamente se reveló como una vulnerabilidad fatal, y esa lección amarga cambió para siempre el tejido social de un lugar que nunca volvería a ser el mismo. Con el paso de una década, el expediente del caso Soares fue oficialmente archivado. Para el sistema judicial, era el final del camino. Un simple sello de caso cerrado por falta de pruebas, fue la respuesta final a años de angustia. Para la familia, fue la traición definitiva. Significaba que la búsqueda de justicia había terminado, que el Estado se había rendido. Este acto burocrático frío e impersonal, fue casi tan doloroso como la propia desaparición. Era la confirmación de que estaban solos. La esperanza, que había sido una llama parpadeante durante años, se redujo a una brasa casi extinguida. Solo la mantenía viva la terquedad de Marcos, y el amor incondicional de una familia que se negaba a permitir que Joao, Elena, Lucas y la pequeña Clara fueran borrados de la historia como si nunca hubieran existido. Los años se sucedieron en una rutina de dolor silencioso. Los cumpleaños de los niños se celebraban con una visita al cuarto vacío de Clara, donde todo permanecía intacto, cubierto por una fina capa de polvo como un santuario congelado en el tiempo. Su cuaderno de dibujo, o al menos el que tenía en casa, se guardaba como una reliquia sagrada. Elena lo había comprado para ella solo una semana antes del viaje. Nadie podía imaginar que el otro cuaderno, el que se llevó consigo, se convertiría en la pieza más importante de este intrincado rompecabezas. Mientras la familia vivía atrapada en el pasado,
La verdad sobre su destino yacía oculta en el lugar más improbable, esperando pacientemente a que el azar, o quizás el destino, decidiera que ya era hora de salir a la luz y cambiarlo todo para siempre. Fue en el verano de 2016, a 15 años de la desaparición, cuando el destino decidió mover una pieza en el tablero. A pocos kilómetros de la autovía Dutra, en un taller de neumáticos que parecía congelado en el tiempo, un anciano llamado Mario se dispuso a hacer limpieza. Su almacén era un cementerio de caucho y metal, un laberinto de recuerdos de una vida dedicada al oficio. Mario, con la espalda encorvada por los años y el trabajo duro, comenzó a arrastrar los neumáticos más viejos hacia un contenedor de chatarra. Era una tarea mundana, una más en una vida llena de ellas, sin la menor sospecha de que estaba a punto de desenterrar un secreto que había permanecido oculto a la vista de todos durante más de una década. Un secreto que cambiaría el curso de la historia para siempre. Mientras movía uno de los neumáticos, uno especialmente viejo y agrietado notó algo extraño. Pesaba más de lo normal, de una manera desequilibrada, como si contuviera algo sólido en su interior. La curiosidad, esa chispa que nunca se apaga del todo, se encendió en él. Con la ayuda de un viejo cúter, comenzó a rajar la gruesa pared de caucho. El trabajo era lento y costoso, pero a medida que la hoja se abría paso, reveló algo inesperado. Dentro del neumático, cuidadosamente envuelto en varias capas de plástico negro y sellado con cinta aislante, había un paquete rectangular. No era una herramienta olvidada ni un animal que hubiera buscado refugio. Era algo colocado allí a propósito, con la clara intención de que nunca fuera encontrado. Con manos temblorosas, más por la intriga que por la edad, Mario terminó de extraer el paquete y lo llevó a la luz de su taller. Desenvolvió con cuidado las capas de plástico, que crujían como hojas secas al ser manipuladas. Lo que encontró en su interior lo dejó sin aliento. Un cuaderno de dibujo infantil, de esos con la portada de cartón y anillas de alambre. Estaba sorprendentemente bien conservado, protegido de la humedad y del paso del tiempo por su improvisada cápsula de caucho. Su primera reacción fue de pura confusión. ¿Qué hacía un cuaderno de un niño escondido de una manera tan extraña? ¿Y por qué alguien se tomaría tantas molestias para ocultarlo en un lugar como aquel? Movido por un impulso irrefrenable, lo abrió. Las primeras páginas eran un estallido de inocencia. Dibujos de flores con caras sonrientes, animales de granja con proporciones imposibles, una casa con un sol brillante en la esquina, y una familia de figuras de palo tomadas de la mano. Cada trazo, cada color elegido, era un testimonio de la felicidad y la imaginación desbordante de un niño. Mario sintió una punzada de ternura y melancolía al ver aquellas imágenes. Eran universales, recordatorios de una infancia libre de preocupaciones. Un mundo donde el mayor problema era no salirse de la línea al colorear. Siguió pasando las páginas, sintiendo que estaba invadiendo un santuario privado, un pequeño universo de alegría y sencillez que había quedado atrapado en el tiempo. Entonces llegó a la última página, y la inocencia se hizo añicos. El dibujo era diferente, caótico, cargado de una tensión que un niño no debería ser capaz de expresar. En él se veía el coche familiar, el viejo Opala, detenido junto a una grúa, tal como los testigos habían descrito. Pero junto a ellos, había un segundo vehículo que nadie había mencionado nunca, un sedán negro, de aspecto caro y moderno, con un extraño símbolo dibujado en la puerta. Al lado del coche negro, una figura masculina sonreía, pero la cara no tenía rasgos. En su lugar, la niña había descargado toda su furia y su miedo, garabateando un torbellino de trazos negros y violentos que ocultaban por completo el rostro del hombre. Era un grito de terror plasmado en papel. Mario se quedó paralizado, con el cuaderno en las manos. El aire del taller pareció volverse denso, pesado. De repente, su mente conectó los puntos, recordó la vieja historia, la leyenda local de la familia que se había desvanecido en la carretera. En la esquina superior de la portada del cuaderno, escrito con una caligrafía infantil y temblorosa, leyó un nombre que le heló la sangre: Clara Soares. No era un cuaderno cualquiera, era el testimonio mudo de los últimos momentos de la pequeña Clara. El anciano comprendió entonces la magnitud de su hallazgo. No había encontrado un simple objeto perdido. Había encontrado la pieza que faltaba, la clave que podía resolver un misterio que había atormentado a su comunidad durante 15 largos y silenciosos años.
Sin pensarlo dos veces, Mario recogió el cuaderno y condujo hasta la comisaría más cercana. Al principio, los agentes lo recibieron con el escepticismo reservado para los ancianos con historias extrañas. Un caso cerrado hacía años, reabierto por un dibujo encontrado en un neumático, sonaba a fantasía. Pero cuando les mostró la última página, el silencio se apoderó de la sala. El dibujo de Clara era más elocuente que cualquier testimonio. Era una prueba cruda, visceral, que apuntaba directamente a una verdad mucho más oscura de lo que nadie había imaginado. El caso de la familia Soares ya no era un expediente archivado. Acababa de ser reabierto de la forma más explosiva posible, y la noticia de este descubrimiento no tardó en llegar a oídos de un hombre que nunca había perdido la esperanza, Marcos Soares. Cuando Marcos Soares vio el dibujo en las noticias, el mundo se detuvo por un instante. Era la voz de su sobrina Clara, un grito desesperado que atravesaba 15 años de silencio para señalar a sus verdugos. La imagen del cuaderno, con su mezcla de inocencia y terror, se viralizó en cuestión de horas, convirtiéndose en un símbolo nacional de una herida que nunca había cicatrizado. La presión mediática fue tan abrumadora que la policía, que había archivado el caso con una mezcla de incompetencia y desdén, se vio obligada a reabrirlo con todos los recursos disponibles. El cuaderno ya no era una simple prueba encontrada en un neumático, era una acusación pública, un testamento gráfico que el país entero exigía que fuera escuchado. Esta vez, no habría carpetazos ni olvidos. A cientos de kilómetros de allí, un detective jubilado llamado Valdir Meneses casi se atraganta con el café de la mañana mientras veía el telediario. Él había sido uno de los primeros en llegar a la escena donde se encontró el Opala abandonado, y el fracaso de aquella investigación lo había perseguido como una sombra hasta su retiro. Pero lo que lo dejó sin aliento no fue el coche ni la grúa, sino el pequeño y extraño símbolo garabateado en la puerta del sedán negro. Recordaba perfectamente haber visto ese mismo logo en coches de lujo que circulaban por la zona en aquella época, pero sus superiores lo descartaron como un detalle irrelevante. Para Valdir, sin embargo, siempre fue el hilo suelto que nunca pudo jalar, y ahora, el dibujo de una niña se lo ponía de nuevo en las manos. Valdir no lo dudó, llamó a la comisaría, y, a pesar del escepticismo inicial, su insistencia y los detalles precisos que proporcionó, convencieron a la nueva jefa de investigación. Una búsqueda rápida en los archivos comerciales desempolvó un nombre olvidado: Vértice Transportes Executivos. La empresa había declarado la quiebra en 2008, pero durante su apogeo, a principios de los 2000, era conocida por ofrecer servicios de transporte de lujo a empresarios y políticos. Oficialmente su historial era impecable. Extraoficialmente, sin embargo, siempre hubo susurros de que Vértice era algo más, una fachada para operaciones que se movían en las sombras, un servicio de solución de problemas para clientes poderosos que necesitaban que las cosas, o las personas, simplemente desaparecieran. La pista era sólida, pero también extremadamente peligrosa. Mientras la policía se enredaba en la burocracia de rastrear a los antiguos dueños de Vértice, un joven periodista de investigación, llamado Ricardo Alves, decidió seguir el rastro del dinero. Cautivado por la historia del dibujo, Ricardo pasó semanas encerrado, cruzando registros de propiedad, declaraciones de impuestos y actas de reuniones corporativas. Fue él quien descubrió el vínculo que la policía había pasado por alto. Vértice Transportes no era una entidad independiente, era una empresa fantasma, una subsidiaria creada y financiada en secreto por un gigantesco conglomerado inmobiliario, Terra Nova Empreendimentos. Este gigante era conocido en el mundo de los negocios por su agresividad y sus métodos poco ortodoxos para adquirir terrenos, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El motivo, enterrado durante 15 años bajo capas de indiferencia, finalmente salió a la superficie. Ricardo descubrió que Terra Nova llevaba años planeando la construcción de un enorme complejo industrial en la región donde vivían los Soares. Habían comprado sigilosamente casi todas las parcelas circundantes, excepto una pequeña franja de tierra que pertenecía a la familia Soares, heredada por João de su padre. Legalmente no era valiosa, pero estratégicamente, era indispensable, ya que cortaba el acceso principal al futuro complejo. João, un hombre de principios y apegado a su legado familiar, se había negado rotundamente a vender, a pesar de las crecientes ofertas y la sutil presión. Sin saberlo,
Su lealtad a la tierra de sus ancestros lo había puesto en el punto de mira de una corporación multimillonaria y sin escrúpulos. Con el motivo establecido, la secuencia de los hechos de aquel 11 de octubre se reescribió por completo. Ya no era un encuentro casual en la carretera, fue una emboscada perfectamente orquestada. El viaje anual de la familia a Aparecida era un evento predecible, conocido por todos en su comunidad. Les proporcionó a los secuestradores el escenario ideal, lejos de casa, donde una avería mecánica no levantaría sospechas inmediatas. El amable conductor de la grúa no fue un buen samaritano, sino un ejecutor a sueldo. La limpieza meticulosa del Opala, la falta de testigos, todo apuntaba a una operación profesional, fría y calculada. No fue un crimen pasional ni un robo que salió mal. Fue una eliminación corporativa, ejecutada con la precisión de un plan de negocios. Pero quedaba una última pregunta, la más dolorosa de todas. ¿Cómo sabían los perpetradores los detalles exactos del viaje, la hora de salida, la ruta que tomarían? La respuesta llegó al examinar los registros financieros de Terra Nova de aquella época. Los investigadores encontraron un pago inusual, clasificado como gastos de consultoría, a un individuo que no tenía ninguna relación aparente con el sector inmobiliario. Era un funcionario del ayuntamiento del pequeño pueblo de Los Soares. Un hombre que había crecido con Joao, que había asistido a su boda, y que a menudo compartía una cerveza con él los fines de semana. Por una suma de dinero que hoy parecería irrisoria, este supuesto amigo de la familia había filtrado cada detalle de sus planes. La desaparición de Los Soares no solo fue producto de la codicia corporativa, fue posible gracias a la más ruin de las traiciones. La red se cerraba sobre los responsables con una velocidad vertiginosa. Armados con los registros financieros de Vértice y el testimonio del funcionario corrupto, que se derrumbó al primer interrogatorio, los investigadores llegaron a un nombre, Ademar Rocha, el conductor de la grúa. Rastrearlo no fue difícil. Ya no era el hombre fuerte y anónimo de 2001, sino un anciano de 78 años, consumido por una enfermedad terminal, y viviendo en una modesta casa en las afueras de una ciudad lejana. Vivía solo, olvidado por el mundo y por los hombres que le pagaron para cometer un acto atroz. Los detectives que se dirigieron a su casa no sabían si encontrarían a un asesino endurecido o a un fantasma esperando el final. Lo que encontraron fue un hombre cuyo cuerpo se había rendido, pero cuya conciencia estaba a punto de desbordarse tras 15 años de un silencio sepulcral. Cuando los dos detectives llamaron a su puerta, Ademar no mostró sorpresa, sino una especie de resignación cansada, como si llevara años esperando aquella visita. Al principio, negó tener conocimiento alguno del caso Soares, recitando una coartada ensayada 1000 veces en la soledad de su mente. Pero su fachada se vino abajo cuando una de las agentes sacó una copia a color del último dibujo de Clara y la puso sobre la mesa. Ademar la miró y un temblor recorrió todo su cuerpo. No era la imagen del coche ni de la grúa lo que lo rompió. Fue el rostro garabateado, ese torbellino de furia y miedo infantil que representaba a su propio cómplice. En ese instante Ademar dejó de ver a dos policías. Vio los ojos de una niña de 7 años, y el peso de 15 años de culpa lo aplastó por completo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cansados, y con ellas la verdad. Lo que siguió no fue un interrogatorio, sino un monólogo torrencial, una confesión vomitada con la urgencia de quien sabe que le queda poco tiempo para limpiar su alma. Ademar lo contó todo, con una precisión que helaba la sangre. Relató cómo habían saboteado sutilmente el motor del Opala en la gasolinera mientras Joao pagaba, asegurándose de que se averiara unos kilómetros más adelante. Describió cómo su acercamiento, su sonrisa amable y su oferta de ayuda formaban parte de un guión meticulosamente planeado. La familia Soares, con su confianza innata y su gratitud, nunca sospechó nada. Subieron a la grúa sin dudarlo, creyendo que se dirigían a un taller cercano. En realidad estaban siendo conducidos directamente al lugar donde sus vidas, tal y como las conocían, terminarían para siempre. Los llevaron a una finca abandonada, propiedad de una de las empresas fantasma de Terra Nova, a varios kilómetros de la autovía principal. Allí, la sonrisa amable de Ademar y su cómplice se borró, reemplazada por una frialdad cruel y profesional. La familia fue separada y encerrada en diferentes habitaciones de la ruinosa casa.
Ademar recordó el pánico en los ojos de Elena cuando se dio cuenta de que no era un simple robo, y la mirada desafiante de Lucas, que intentaba proteger a su hermana pequeña. Pero lo que más lo atormentaba era el recuerdo de Clara. La niña no lloraba. Simplemente se sentó en un rincón, con la mirada fija en ellos, como si su inocencia fuera incapaz de procesar la magnitud de la maldad que estaba presenciando. Ella siguió dibujando en su cuaderno, un acto de normalidad en medio del caos, sin saber que estaba creando la única prueba que los condenaría a todos. El objetivo, confesó Ademar, nunca fue pedir un rescate, era la tierra. Durante horas, torturaron a João frente a su familia, exigiéndole que firmara los documentos que transferían la propiedad de su parcela a Terranova. Le ofrecieron dinero, le prometieron que dejarían ir a su familia si cooperaba. Pero João Soares, el hombre sencillo del campo, demostró tener una fortaleza que los ejecutivos de traje y corbata nunca podrían comprender. Se negó. Una y otra vez, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de una mezcla de dolor y orgullo, se negó a ceder el legado de su padre. Proteger esa tierra se había convertido en su último acto de resistencia, su forma final de proteger el honor de su familia, incluso sabiendo que esa negativa les costaría la vida a todos. Cuando quedó claro que João nunca firmaría, el empresario que supervisaba la operación desde la distancia dio la orden final por teléfono: no dejar testigos. Ademar describió la ejecución con una voz rota, desprovista de emoción, como si estuviera relatando los actos de otra persona. Contó cómo sacaron a la familia uno por uno al patio trasero, junto a un pozo seco que ya habían preparado. Elena abrazó a sus hijos hasta el último segundo, susurrándoles palabras de consuelo que nadie más pudo oír. Lucas, en un último y valiente acto de desafío, se interpuso entre los asesinos y su hermana pequeña. Fueron asesinados a sangre fría y arrojados al pozo, que luego fue sellado con cemento y cubierto con tierra. Antes de irse, Ademar vio el cuaderno de Clara tirado en el suelo de la casa. En un impulso que nunca pudo explicar, lo recogió, lo envolvió, y lo escondió dentro de un neumático viejo, como si una parte de él supiera que la verdad no merecía ser enterrada para siempre. Con la confesión grabada y la ubicación precisa en sus manos, un equipo forense se desplazó a la finca abandonada. Marcos Soares estaba allí, de pie bajo un árbol, observando en silencio mientras las excavadoras comenzaban a remover la tierra que había ocultado su peor pesadilla durante 15 años. La tensión era insoportable. Cada palada de tierra era un golpe en el corazón de un hombre que había dedicado su vida a esta búsqueda. Y entonces, ocurrió. Un grito ahogado de uno de los forenses. Habían encontrado los primeros restos. La larga y tortuosa espera había terminado. La incertidumbre, esa cruel compañera de viaje, finalmente lo abandonó, pero fue reemplazada por una certeza aún más dolorosa. Allí, bajo sus pies, yacían su hermano, su cuñada y sus sobrinos. La verdad había salido a la luz, no con un destello de justicia triunfante, sino con el sonido sordo y desolador de la tierra siendo removida de una tumba olvidada. La confesión de Ademar Rocha fue la primera pieza de un dominó que caería con una fuerza implacable y devastadora. En menos de 24 horas, las imágenes de Antonio Medeiros, el intocable presidente de Terranova Empreendimentos, siendo escoltado por la policía fuera de su lujosa oficina en Sao Paulo, dieron la vuelta al país. Su rostro, normalmente asociado al poder y al éxito, era ahora una máscara de incredulidad y rabia. Simultáneamente, en el pequeño pueblo de los Soares, el funcionario del ayuntamiento, aquel amigo de la familia que los había traicionado por un puñado de billetes, fue arrestado en su modesta oficina municipal, ante la mirada atónita de sus vecinos. La noticia explotó en todos los medios, no solo como la resolución de un caso antiguo, sino como la cruda evidencia de hasta dónde podía llegar la codicia corporativa, devorando vidas enteras en su insaciable búsqueda de beneficios. El juicio se convirtió en un evento mediático sin precedentes, un símbolo de la lucha de David contra Goliat que capturó la atención de toda la nación. Marcos Soares asistió a cada sesión sentado en primera fila, un espectro silencioso y tenaz cuya mera presencia era una acusación más poderosa que cualquier argumento legal. La defensa de Medeiros, compuesta por un ejército de abogados de élite, intentó desacreditar la confesión de Ademar, tildándolo de un anciano senil y delirante. Pero la fiscalía tenía un arma irrefutable.
Cuando proyectaron en una gran pantalla el último dibujo de Clara, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Aquel rostro garabateado, aquel grito de terror infantil, se convirtió en el testigo que no podían silenciar. La combinación de la confesión detallada, los registros financieros que conectaban a Terranova con Vértice, y sobre todo, el testimonio mudo de una niña, selló el destino de los acusados. El veredicto fue unánime: culpables de secuestro, extorsión y asesinato cuádruple. Antonio Medeiros y el funcionario traidor fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue recibida con aplausos y lágrimas en el exterior del juzgado, pero para Marcos no hubo un grito de victoria. Cuando el juez leyó las palabras finales, él simplemente cerró los ojos y dejó escapar un profundo y tembloroso suspiro, como si el aire que había contenido en sus pulmones durante 15 años finalmente pudiera ser liberado. La justicia había llegado, pero no traía alegría, solo un pesado y sombrío alivio. La lucha había terminado. El peso de la incertidumbre se había levantado de sus hombros, pero el vacío que dejó era inmenso. Además, Rocha, por su parte, murió en el hospital de la prisión 2 semanas después, llevándose consigo los detalles más oscuros de aquella noche. Su confesión final, un último acto en una vida marcada por la violencia. Semanas después, el pequeño pueblo agrícola se detuvo por completo. Por primera vez en 15 años, la familia Soares volvía a casa. El funeral fue un evento comunitario, un acto de luto colectivo que reunió a cientos de personas bajo un cielo gris y plomizo. 4 ataúdes sencillos, uno de ellos dolorosamente pequeño, fueron llevados en procesión hasta el cementerio local. Era un funeral para 4, pero el luto era de cientos, de toda una comunidad que se sentía en parte responsable por haber permitido que el miedo y el tiempo borraran la memoria. No hubo discursos grandilocuentes, solo el sonido de los sollozos contenidos y el viento susurrando entre los árboles. Sobre el pequeño ataúd blanco de Clara, Marcos colocó una caja nueva de lápices de colores, un último regalo para la sobrina cuyo arte había traído la verdad desde el más allá. Por fin podían descansar en paz. El caso Soares trascendió los límites de una tragedia familiar para convertirse en un catalizador de cambio a nivel nacional. La indignación pública fue tan grande que presionó al gobierno para actuar. Meses después del juicio, se aprobó una nueva legislación que pasaría a ser conocida popularmente como la Ley Clara Soares. Esta ley establecía protecciones legales mucho más estrictas para los pequeños propietarios rurales, contra la coacción y las tácticas de adquisición agresivas de las grandes corporaciones, además de crear protocolos de investigación más rápidos y eficientes para las desapariciones en zonas rurales. El nombre de una niña de 7 años, asesinada por la codicia, se convirtió en un escudo para miles de familias vulnerables en todo el país. Su inocencia, plasmada en un trozo de papel, había logrado una justicia que iba mucho más allá de la condena de sus asesinos. Marcos Soares nunca volvió a ser el hombre que era. La búsqueda había sido su vida durante tanto tiempo que la calma de la resolución le resultaba extraña, casi incómoda. En lugar de volver a su antigua vida, vendió lo que quedaba de sus propiedades y utilizó el dinero para crear una pequeña fundación dedicada a ayudar a otras familias a buscar a sus seres queridos desaparecidos. Encontró un nuevo propósito, no en el odio ni en la venganza, sino en asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que caminar sola por el infierno que él había atravesado. En la plaza de su pueblo, se erigió un sencillo memorial, una placa de granito con los nombres de Joao, Elena, Lucas y Clara. Y grabada en bronce, justo debajo de sus nombres, una réplica exacta de su último dibujo. Un recordatorio permanente de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Hoy, la tierra por la que Joao Soares dio su vida, sigue perteneciendo a su familia. Marcos, su único heredero, se negó a venderla, transformándola en un pequeño santuario privado. Un lugar de memoria, donde los árboles crecen ahora sobre el suelo que una vez fue manchado por la sangre y la codicia. La historia de los Soares dejó una marca indeleble en la conciencia de Brasil, convirtiéndose en un sombrío cuento con moraleja sobre el coste humano del progreso a cualquier precio. Ya no son solo 4 nombres en una lápida, sino un símbolo nacional de resistencia contra un poder corporativo que se creía invulnerable.
Su tragedia, nacida de la más oscura de las ambiciones, se convirtió irónicamente en un faro de esperanza y justicia para incontables familias que gracias a ellos, ahora tienen una ley que los protege. Para Marcos Soares el final del juicio no fue un punto final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. El hombre que había sido consumido por una búsqueda solitaria, se encontró de repente sin un enemigo al que perseguir, sin un misterio que resolver. El vacío era abrumador. En lugar de dejarse consumir por él, canalizó los 15 años de dolor y obsesión en un nuevo propósito. Con los recursos que le quedaban y algunas donaciones, fundó la Asociación Clara Soares, una modesta organización sin ánimo de lucro, que ofrece apoyo legal y emocional a familias de personas desaparecidas. No es una gran institución, sino el esfuerzo de un hombre que transformó su infierno personal en un refugio para otros, honrando la memoria de su familia no con lágrimas, sino con acción, asegurándose de que ninguna otra voz se pierda en el silencio. En la plaza central del pueblo, donde los Soares solían comprar sus provisiones, ahora se alza un modesto pero poderoso monumento. Es una simple placa de granito con los nombres de João, Elena, Lucas y Clara. Pero lo que detiene a los transeúntes no son los nombres, sino lo que está grabado justo debajo, una réplica en bronce del último dibujo de Clara. El coche, la grúa, el sedán negro y esa figura con el rostro garabateado, inmortalizados en metal. Los niños del pueblo a menudo se acercan y trazan las líneas del dibujo con sus dedos, sin comprender del todo la magnitud de la historia que cuenta. El monumento no es solo un recordatorio de una tragedia, es un testamento a la verdad, un homenaje al poder de la inocencia para desenmascarar la más profunda de las maldades. Al final, la historia de la familia Soares nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la verdad y la justicia. Durante 15 años, los sistemas diseñados para encontrarla, la policía, los tribunales, los investigadores, fracasaron estrepitosamente. La verdad no se encontraba en informes forenses, ni en complejos análisis de datos. Estaba guardada en el lugar más humilde, en el objeto más inesperado, un cuaderno infantil escondido en un neumático desechado. Fue la visión pura y sin filtros de una niña de 7 años, su incapacidad para mentir o disfrazar el terror que sentía, lo que finalmente trajo la luz a la oscuridad. Su dibujo fue más que una prueba, fue un veredicto, un juicio emitido con lápices de colores que ningún abogado pudo refutar ni ningún asesino pudo enterrar para siempre. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.